Hola clase, vamos a seguir con las prácticas y en este caso tenemos dos climogramas. Esta es una de las prácticas más típicas y con frecuencia la que más cae. ¿De acuerdo? Veréis gráficos diferentes, pero en el fondo, esta es de hace 2 años, ¿vale? Es similar. Ponen dos climogramas y te dicen que los compares. Bueno, empezamos. Explique las variaciones estacionales de temperatura y precipitación de cada uno de los climogramas. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las diferencias de precipitaciones que están marcadas por las barras y las de temperatura, que es la línea roja, en ambos casos. Como vemos, son dos climogramas que se diferencian claramente, bien porque la línea de temperaturas aquí se eleva mucho, aquí no tanto, y aquí las precipitaciones, como vemos, aunque hay un descenso, no lo hay tan acusado. Entonces, pues bueno, vamos a ver las variaciones, obviamente, de cada uno. Aquí podemos ver que las precipitaciones son de 1036 milímetros a lo largo del año, por lo tanto estamos hablando de un clima húmedo. Y pues ya si estamos hablando de un clima húmedo, ya sabemos que en qué zona de España más o menos se puede concentrar. Solamente puede ser un clima o de montaña o un clima oceánico. Mientras que aquí, que hay 589, obviamente estamos hablando de que es un clima que puede ser mediterráneo, tanto de costa como de interior. Ya veremos después las diferencias. Si os acordáis de ese cuadro en el cual íbamos viendo las características, podemos ir cerrando esas características para después definir qué tipo de climas nos vamos a encontrar. Bien, esto es lluvias generalizadas a lo largo del año con un descenso en verano, pero no lo suficiente significativo como para que haya sequía, porque las barras de precipitación se encuentran por encima de las temperaturas. Aquí vemos las temperaturas y vemos que la media en verano no sobrepasa los 20 grados, con lo cual hablamos de un clima suave en verano, ¿vale? Y en invierno baja muy ligeramente de 10 grados, podemos estar hablando de 9, 8 grados como mucho en febrero, bueno, aquí lo tenemos 8,5, ¿de acuerdo? 9,4, no baja excesivamente de 10 grados, con lo cual estamos hablando que es un clima costero. Ya obviamente no podemos estar hablando de un clima de montaña, porque un clima de montaña en invierno bajaría incluso de 0 grados, un clima frío, ¿de acuerdo? Con una temperatura media menor a 10 grados sobradamente. Por lo tanto, obviamente nos encontramos ante un clima, por lo menos ya podemos ir diciendo que es un clima más suave, un clima costero. Por las precipitaciones, en torno a 1000, no sobrepasando 1500, podemos decir que se encuentra más a la zona del País Vasco que a la zona de Galicia, donde se incrementan las precipitaciones, o también puede ser La Coruña, que no tiene excesivas precipitaciones, no tiene 1500. 1500 tiene Santiago y van creciendo obviamente en altura, pero después van disminuyendo a medida que van por la costa, van disminuyendo hasta llegar al País Vasco, salvo San Sebastián, que por su circunstancia de estar encajado entre montañas, asciende. Entonces podríamos decir que es una mitad del Cantábrico, de acuerdo, aunque también puede darse obviamente en otras zonas, pero bueno, como no nos dicen exactamente, especifique la ciudad, con decir que se trata de un clima oceánico, cantábrico, costero, la temperatura media ronda los 14 grados, no es un clima de interior ni de montaña, vamos, un clima de costa, y tiene precipitaciones constantes a lo largo del año que se centran sobre todo en el periodo de otoño e invierno, ¿de acuerdo? Con otro máximo secundario, muy secundario, en primavera. ¿De acuerdo? Las temperaturas van parejas, son suaves todo el año, con inviernos suaves, menos fríos y veranos frescos, que no sobrepasan los 20 grados. ¿De acuerdo? Aquí lo podemos ver. Mientras que en el otro clima, como podemos ver, hay precipitaciones que son sobre todo muy destacables en otoño, no en invierno, aunque se mantiene también cierto nivel en invierno, pero bueno, son sobre todo en otoño, el mes de noviembre,
¿de acuerdo? Y después a principios de primavera hay un pico secundario. Esto ya nos diferencia un tanto de los de la costa, que suelen ser más bajos, ya nos está indicando algo, ¿vale? Después tenemos obviamente un verano con una sequía muy marcada, porque la línea de las temperaturas sobrepasa 1, 2, 3, 4 y 5 meses. Hay 5 meses de sequía, lo cual nos indica que obviamente tiene un verano muy prolongado. Ya desde mayo podemos decir que obviamente se alarga hasta octubre, se alarga casi hasta octubre, se alarga el verano, con lo cual es un verano muy largo, con una sequía muy marcada, un julio y un agosto donde apenas cae agua, con lo cual obviamente ya podemos decir que se trata de un clima claramente mediterráneo. Si vamos a la temperatura 18 grados y medio, ya sabemos que es un clima mediterráneo del sur, ¿de acuerdo? No es el catalán o el levantino, que tiene una media de 16 grados, 17, sino que se marca, tampoco es del sureste, porque las precipitaciones serían la mitad de las que están aquí, ¿de acuerdo? No sobrepasarían los 300 milímetros. Alicante, Murcia, Almería, con lo cual nos tenemos que venir más hacia la costa sur e incluso Valle del Guadalquivir. ¿De acuerdo? Y estamos hablando obviamente que son casi 600 milímetros. Puede ser perfectamente, obviamente, un clima costero o un clima de interior del Valle del Guadalquivir, en principio. Si vemos, las temperaturas están por encima de los 10 grados. 11 grados, 10 grados, lo cual nos dice que el invierno no es frío, pero el verano es muy caluroso, 28 grados, con lo cual hay una amplitud térmica obviamente considerable, ¿de acuerdo? Son 18 grados, lo cual sobrepasa sobradamente los grados que puede haber en la costa. Por lo tanto, esto nos está diciendo, ojo, está hacia el interior, hay mucha graduación, con lo cual podemos estar metiéndonos en lo que es el Valle del Guadalquivir, ¿vale? El interior de Cádiz, Sevilla, nos están indicando probablemente esa entrada. Y sobre todo con estas lluvias de principio de primavera, ¿de acuerdo? Que son muy interesantes porque está diciendo que en la costa no aparecen, ¿de acuerdo? Son menores, bastante menores, mientras que en el interior crecen un poco, sobre todo por eso el tiempo del sudoeste, ¿de acuerdo? Que trae lluvias, sobre todo lluvias, a esa zona del Valle del Guadalquivir. Defina el concepto de aridez mensual y explique cómo se representa en el climograma. Bueno, la aridez mensual es cuando la línea de temperaturas sobrepasa al de las precipitaciones, se puede ver claramente aquí, y se calcula por una fórmula, la de Gaussian, que es muy simple. Si el doble de temperaturas es mayor que el de precipitaciones, hay sequía. Aquí tenemos 10 grados, el doble de 10 es 20, como podéis ver, 20 en las precipitaciones, 10 en las temperaturas. Así hay que realizar un climograma siempre, ¿de acuerdo? El doble de precipitaciones que de temperaturas, de tal forma que a la hora de trazar la línea, si el cuadrante de precipitaciones queda por debajo, hablamos de sequía, ¿de acuerdo? Y se representa gráficamente así, en este climograma. En estos huecos se tendría que, digamos, tintar de amarillo para resaltar aún más la sequía. Basándose en los datos anteriores, explique razonadamente qué tipo de clima representa cada uno. Bueno, pues en este caso podemos hablar de que se trata de un clima oceánico, de la costa cantábrica, y probablemente entre Cantabria o Vizcaya, y bueno, con las características típicas de temperatura moderada, en torno a los 14 grados, por encima de los 800 milímetros, con una amplitud térmica bajita, porque está entre 8 y 18, no llega a los 10 grados, se queda en 9 y algo, con lo cual es una amplitud térmica baja, y es muy típico del clima oceánico costero. Y aquí pues podemos ver que se trata de un clima mediterráneo,
en el que las temperaturas pues son escasas y por la media de temperaturas 18 grados, estamos hablando de que obviamente es un clima mediterráneo del sur, ¿de acuerdo? Está menos continentalizado que el de las mesetas, porque es obviamente una zona más baja. La amplitud térmica es muy alta, porque va de 10 a 28, hay 18 grados, con lo cual hay un fuerte contraste, con lo cual nos indica que esto es interior. Las temperaturas obviamente en invierno no son frías, pero en verano son muy calurosas, típico del valle del Guadalquivir. Concretamente, pues esto podría ser perfectamente Sevilla, ¿de acuerdo? Y bueno, es un clima mediterráneo de interior, valle del Guadalquivir, no tan exagerado como el que se puede dar en La Mancha, por ejemplo, y aquí un clima de costa cantábrica. Y con esto, pues terminamos el comentario de esta gráfica.